para que luego no digan. Marcel Felipe, presidente del Museo Americano de la Diáspora Cubana, tenemos mucha información, estás vendiendo barajas, estás en todos lados, te veo como, no digo porque alguna gente me va a decir que es omnipresente, pero ¿cómo es esta historia de que el fiscal general del estado de la Florida, James Utmeyer, de pronto ha lanzado ayer una bomba noticiosa en una conferencia de prensa y dice que sí, que su oficina ha reabierto la investigación por el crimen, el derribo de las avionetas de Manos al Rescate, donde murieron 4 jóvenes cubanos hace exactamente poco más de 30 años? Bueno, imagínate que James Otmeyer, con solo 38 años, es un ejemplo perfecto de por qué hay fe en el futuro de los Estados Unidos. Una persona que sabe que los puestos y los cargos se toman no como plataforma para seguir adelantando y avanzando una carrera política, sino para hacer un servicio público. Y digo esto porque no es el primer fiscal que lo mira. Como tú bien dijiste, hasta el 2018 llevamos años pidiendo el encauzamiento a nivel federal y por diferentes razones políticas, básicamente, no técnicas, no se llevaba a cabo el encauzamiento contra Raúl Castro. En el 2018, un candidato a la gobernación de la Florida eh, se destacaba por haber pedido en el Congreso una investigación y el encauzamiento de Raúl Castro. Se llamaba Ron DeSantis. Lo trajimos, lo reunimos acá con todas las víctimas del castrismo conocidas, eh, no solamente el crimen de las avionetas, y DeSantis se comprometió en apoyar esta causa. Los primeros 2 años de DeSantis eran bajo el primer gobierno del presidente Trump, con lo cual se esperaba que se hiciera algo a nivel federal. Y en los temas de la fiscalía siempre la parte hay un entrejuego entre los federales y los estatales, en lo cual los federales, a tener más recursos, siempre se le da prioridad a cualquier caso que ellos quieran tomar, y se pensaba que iba a ser así, pero pasaron los 2 años y no sucedió nada. En el 2022 tuvimos la oportunidad de sentarnos precisamente con James Otmeyer, que era jefe de despacho del gobernador, con el gobernador, gente de su entorno, para que la Fiscalía Estatal considerara ir adelante con este cargo. Pero nuevamente los federales entorpecieron el proceso. Le dimos en ese momento, yo personalmente hice un memorándum con todas las partes técnicas de cómo era que la Florida tenía jurisdicción Es decir, para ahorrarles el trabajo. Marcel, es decir, lo que tú estás explicando ahora que el estado de la Florida no tiene necesidad de esperar por los federales, por el gobierno de Estados Unidos, porque jurídicamente, legalmente, puede iniciar y llevar a cabo esta investigación. Sí, existe lo que se llama es jurisdicción concurrente, que ambos los federales y los estatales tienen jurisdicción. Lo que sucede es que por lo general se le da por práctica, no por ley, no por obligación, se le da a los federales la primera instancia, porque tienen más recursos, Ya. porque normalmente tienen otras consideraciones, como en este caso, pero no es algo que es obligatorio. Entonces, tradicionalmente se fue manejando así, y ahora que James Altmaier pasó de ser jefe del despacho de DeSantis y a ser fiscal general del estado de la Florida, buscamos la oportunidad de volver a reunirnos con él, explicarle dónde estaba este caso, que no se había, después de 30 años, traído a la justicia 4 floridianos, 3 ciudadanos americanos, que le explicamos que existía todo la jurisprudencia apoyándolo y que además no requería un desglose de recursos por parte del Estado, porque ese es un caso que ya ha estado litigado, más que litigado, por medio del juicio de los espías castristas acá en La Habana, y que lo único que en Miami, y que La Habana estaba implicada a través de todos esos casos, de todos esos documentos, directamente, tanto Raúl como Fidel Castro, y que además existía el audio donde Raúl Castro admite su culpabilidad en esto, pero que además existía ahora también el nuevo testigo, el teniente coronel González Pardo, uno de los pilotos de los aviones MiG, que estaba acá en los Estados Unidos, que fue además condenado por decir mentiras en su aplicación de inmigración, y que pudiera ser un testigo. Él, como buen abogado y como buen servidor público, enseguida se miró, levantó una ceja y dice, y esto es así, y no se ha hecho nada, lo voy a mirar. Un par de semanas después nos volvimos a ver,
y me dijo, sí, esto definitivamente es algo que tenemos que por lo menos abrir una investigación formal y empezar a dar el proceso hacia adelante. Así que vamos a ver, yo creo que es un paso importantísimo, porque el gobierno federal siempre estuvimos diciendo que estimamos que estaba ya listo para dar un paso, todo para así indicar que estaría listo para dar un paso. Y si ese es el caso, pues creo que el estado de la Florida siempre, siguiendo la costumbre, les va a dar la potestad al gobierno federal en hacerlo, sobre todo ahora que se llevan muy bien. Jameson Mayer, una de las pocas personas que tiene amistad con DeSantis y amistad también con Trump sin problema ninguno. Así es, ha habido en el campo político muchos asistentes por el medio que se han disgustado de la época que DeSantis se presentó a la política, pero él no es uno de ellos. Él fue clave en la biblioteca Trump acá en el sur de la Florida. Ha sido clave en muchas cosas y victorias para DeSantis. Así que es una persona clave en todo el entorno político. Creo que vamos a estar escuchando mucho más que él, de él. Y si el gobierno federal no lo tiene en mente hacer esto por cualquier motivo, pues ahora esa dinámica cambia, ya que la Florida sí lo seguiría hacia adelante. Bueno, él ayer en la conferencia de prensa, cuando le preguntan, da varias claves, Marcel. Primero dice que ha reactivado, fue la frase que usó, reactivado los files, es decir, los expedientes. Segundo, él dice que ha reabierto la investigación y remata diciendo, además, bueno, él da una explicación de la cercanía que hay para la colaboración en la parte de lo que tú acabas de decir, estatal y federal, etcétera. Habla de lo que ha sido el régimen de La Habana, habla de lo que ha sido el crimen, pero al final él dice que esta es una investigación y dice en inglés, it will be ongoing, es decir, que seguirá adelante. Entonces, Correcto. cuando un fiscal, no yo que no, tú, bueno, eres abogado, pero cuando un fiscal da ese pie, los fiscales y los abogados son muy cuidadosos cuando hacen afirmaciones contundentes, porque si no tiene, ellos piensan desde el punto de vista legal, Marcel, y corrígeme si estoy equivocado, no uno que pueda dar una opinión desde el punto de vista político o analítico, pero cuando un fiscal, sobre todo los fiscales, yo me he dado cuenta, hace una aseveración de este tipo, algo tiene que haber, Marcel, porque además está, tú que llevas tanto tiempo pidiendo eso, para colmo o para dato adicional, está la petición de 3 congresistas de aquí, tres congresistas del sur de la Florida y una de Nueva York, la Maliotakis, que le han escrito abiertamente al presidente Trump y le han dicho, oiga, hay evidencia, que esto hay que reabrirlo, Claro. etcétera. Entonces, Bueno, totalmente. Mira, los congresistas siempre han hecho esa petición a nivel federal, uh-huh, como debe ser y como es lógico. Nosotros lo que hicimos es optar por la vía estatal, porque definitivamente existe una vía estatal y que requiere mucho menos burocracia. Solamente la decisión del fiscal de tener la valentía para ir adelante. Entonces, son dos pedidos distintos. Nosotros lo que hicimos fue irnos por esa vía estatal, pero en el fondo los hechos son los mismos. Es decir, tanto para la parte federal como estatal, lo que hay que establecer es que existía una conspiración y que esa conspiración tomó lugar en la Florida. Punto. Con eso no hay más que decir. Marcel, te quiero hacer una pregunta ahora desde el punto de vista jurídico. Mencionaste al coronel Luis Raúl González Pardo Rodríguez, que participó, y él lo admitió, participó en la flotilla de aviones caza Mix que persiguieron a las avionetas de Manos a Rescate aquel nefasto día, el 24 de febrero de 1996. Él no disparó, pero participó en la conspiración, como tú has señalado, te he oído hablando de esto varias veces. Si ese fuera el caso, que la Fiscalía General de la Florida continúa con la investigación y está el antecedente que González Pardo Rodríguez cometió fraude migratorio según la acusación, ¿podría la Fiscalía General, aunque la parte de migratoria le corresponda al Poder Federal, la Fiscalía Estatal podría atraer o pedir a este tipo como testigo o entrevistarlo o lo que fuere? ¿Existe eso? Sí, claro que sí, por supuesto. Y eso es una pieza adicional y nueva en todo este entorno. Es un nuevo testigo que corrobora, pero no es necesario. No es necesario
porque tienes los actos que ya fueron determinados por una corte que sucedieron y la admisión de Raúl Castro de que él participó y que él dio la orden, que está en audio y que es admisible en corte. Y con eso es suficiente. Ahora, sí es cierto que tienes un testigo adicional corroborador que nunca está de más. Y creo que eso es una pieza clave y es algo de las cosas que ha hecho la decisión de seguir adelante en este caso. Marcel, te quito el sombrero de abogado y te pongo un sombrero político que también llevas ahí, no sé cuál va primero y cuál va después. Si estuviera en tu opinión, en tu asesoría, ¿tú usarías como herramienta política en este momento encausar a Raúl Castro? Ahora, con el tema de Cuba y con lo que ha dicho Trump hoy, Cuba va a caer, así se lo dijo a políticos, directamente. Claro que sí, por supuesto que sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Los Castro son un cáncer. Los Castro son un cáncer y son el problema, no pueden ser parte de la solución. Y esto es una forma de convertirlos en parte de la solución, es sacarlos completamente de la ecuación. Incluso en medio de unas negociaciones, pues siempre hay dos tipos de negociaciones, por las buenas o por las malas. Las negociaciones por las malas son mucho más efectivas en lo general cuando se trata de este tipo de situación antagonística. Así que creo que esto, por supuesto, que ayuda. Además, al gobierno federal le da la posibilidad de decir, no somos nosotros, eso es el estado de la Florida y no lo controlo. O que si quieres que lo controle, me tienes que dar algo más a cambio. Tienes que aceptar de que te vas a ir y que no vas a ser parte del futuro. Y entonces por lo menos no tendrías el encauzamiento. O sea, hay muchas fórmulas, pero definitivamente todas son positivas para el futuro de Cuba. El futuro de Cuba no puede construirse sobre la base de las mismas personas que lo han destruido. Esas personas solamente, como decía Martí, saben odiar y destruir. Tenemos que hacerla sobre las personas que saben amar y construir. Esos son dos tipos de personas completamente distintas. Marcel, sé que estás apurado, pero sigo con la parte política. Dos temas y tienen que ver con el presidente Trump. El presidente Trump dijo la semana pasada, vamos a hacer, la frase fue, una toma amistosa de Cuba, y hoy le ha soltado así, directo, a políticos en una entrevista exclusiva, hablando a propósito del tema de Irán, que dijo, ya no dijo Cuba va a ser no dijo eso, dijo directamente, y por aquí tengo, déjame ver, porque lo fui anotando en la medida que lo leía, Cuba también va a caer. Estaba hablando de Irán y saltó de pronto así, ¡pam! ¿Qué opinan ustedes? Llevan 50 años. Cuba, 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 desde que soy niño. Cuba es la guinda del pastel. Totalmente. Y también hizo algún hincapié hacia el cambio de régimen. Es decir, no que va a cambiar algunas leyes económicas, sino hacia el cambio de régimen. Y creo que esto es lo que es un patrón que estamos viendo. Es decir, siempre se hace unas negociaciones al principio como antesala. Primero, para que la comunidad internacional vea que se está haciendo el esfuerzo. Y segundo, porque si lo puedes conseguir sin utilizar fuerza, todo lo que quieres, pues entonces ¿para qué utilizar la fuerza? Pero por eso es que estos regímenes como Irán, como Venezuela y como Cuba no terminan aceptando esas condiciones y terminan donde está Irán en este momento y donde terminó Venezuela. Y creo que algo parecido va a terminar sucediendo en Cuba, porque no tienen la capacidad estratégica hoy en día en Cuba para darse cuenta de la situación en que están. Y a los 94 años Raúl Castro va a seguir apostando por tratar de desestabilizar a Marco Rubio, sacarlo del medio, buscar que algo cambie en la administración, y eso va a ser lo que se enfoca. El resto va a ser una cuestión de ganar tiempo. En el caso de Trump y Rubio se van a dar cuenta que están ganando tiempo, le va a acabar la paciencia y vamos a terminar donde tenemos que estar. Por eso es que yo siempre digo, a pesar de lo que se escuchen y que algunos comentarios parezcan no ideales desde el punto de vista del exilio, vamos a darle espacio, vamos a darle tiempo. Hay que confiar en Marco Rubio, en su inteligencia, en su corazón. Creo que el presidente Trump ha demostrado tener la capacidad de seguir adelante y hacer las cosas que se compromete a hacer. Así que creo que vamos bien. Marcel, lo último, esta semana que está casi por cerrar, ¿te sientes un poco más esperanzado con que ahora sí ya viene llegando en el caso de Cuba? Estoy mucho más esperanzado. Una vez me acuerdo que Antunes decía Cuba va a cambiar cuando no sean solamente los opositores, sino sean todo el pueblo. Y aquí también decíamos esto va a cambiar
cuando no sea solamente organizaciones del exilio, sino sea el Estado norteamericano quien se pretenda decir que va a cambiar al régimen en Cuba, y ese momento ya ha llegado. Es el momento de dejar al lado las organizaciones y ponernos enfocados en apoyar a Marco Rubio y al cambio que viene en Cuba. Marcel Felipe, presidente americano de la diáspora, presidente del Museo Americano de la Diáspora Cubana. Te mando un gran abrazo y muchas gracias. Hay que felicitarlo, gran movida con el fiscal general de la Florida, James Otmayer, que ha hecho Marcel.